Queridas amigas y amigos, en este programa vamos a hablar de la economía española, de las amenazas a la economía de ese país tan querido por todos los hispanoamericanos. Y conversamos para eso con el economista Guillermo Montero, un programa bien interesante. Y al que le guste, bueno, suscríbase a nuestro canal. Bienvenidas, queridas amigas y amigos, a Actualidad con Alexis Ortiz por Bienvenidos Venezolanos TV. Hoy vamos a conversar sobre un tema que para los hispanoamericanos es muy exigente y muy interesante, que es la economía española, la economía de la madre patria española. Y hemos invitado para conversar sobre esa materia a un economista muy acreditado, al economista Guillermo Montero, que tiene una gran experiencia en el área económica y financiera en Venezuela y fuera de Venezuela. Y como venezolano español, porque él tiene las dos nacionalidades, él es un seguidor muy meticuloso de las peripecias de la economía española. Vamos a conversar con él sobre eso. Bienvenido, Guillermo Montero. Gracias, Alexi. Esta es una oportunidad de conversar con la gente, gracias a tu magnífico programa, que sé que tiene audiencia internacional y que gracias a los amigos españoles sé que lo escuchan y lo ven allá. Y el que no lo ve, yo le mando el link para que vean un programa que me pareció muy interesante. Muchas Estos gracias. grandes Mira, amigos que tenemos en España. una cosa que te iba a decir, Guillermo, es que realmente uno tiene la sensación, por ejemplo, de que el gobierno de Rodríguez Zapatero, ese gran aliado de Nicolás Maduro, el gobierno de Rodríguez Zapatero dejó la economía española en una situación muy precaria. Después vino el gobierno de Mariano Rajoy, recuperó la economía por problemas de otra índole. Mariano Rajoy tuvo que salir del gobierno, vino un gobierno de una alianza del Partido Socialista Obrero Español con los separatistas catalanes y con el Partido Comunista Podemos. Entonces ahora eso, más la pandemia, parecen tener muy amenazada la economía española. ¿Cuál es la verdad? Bueno, básicamente el tema económico, como tú bien lo mencionas, está vinculado necesariamente a la política. De hecho, vemos una materia que se llama economía política, Claro. porque son inherentes una a la otra y coadyuvan activamente. ¿Qué sucede? Que, bueno, afortunadamente podemos hablar de este tema que es muy escabroso, el tema de los números económicos, las cifras, pero hoy en día la gente sabe tanto de economía como cualquiera que haya estudiado en la universidad, dado al interés que tiene la gente pues, en este tipo de programas, en la prensa y en las redes, y la gente está muy bien enterada de lo que está pasando. Entonces, en el caso de España, bueno, yo tengo mucha información financiera, económica de España, no quiero aburrir a la gente con cifras y cuestiones demasiado técnicas, pero sí hay 3 o 4 puntos que voy a destacar sobre la situación de la economía española. Y por supuesto, tú mencionaste un elemento fundamental, la economía se había recuperado en términos de estabilidad económica en España durante el gobierno de Rajoy, que fue un tipo serio manejando este tema y mantuvo a raya el gasto público que se había disparado, sobre todo por la comunidad autónoma, y obligaba a todo el mundo a que cumplieran con los requisitos y las exigencias del Banco Central Europeo y de la Comunidad Económica Europea de que el déficit no podía pasar de tanto. El máximo era 3.5 y España era uno de los países que cumplía con estas normas de una manera impresionante, que a mí me llamaba mucho la atención, más que por la calidad de gobierno, la seriedad con que se había asumido que hay que responder y hay que cuidar las cuentas públicas, que así es como llamamos nosotros los economistas, las cuentas que están relacionadas con el Producto Interno Bruto, el ingreso per cápita y estas variables que parecieron un poquito complicadas, pero hoy en día ya la gente las conoce más que uno, inclusive a veces te hacen observación. Usted está equivocado, doctor. La economía está funcionando de otra manera porque la macroeconomía, si te quiero decir algo, la macroeconomía es muy áspera. Y entonces, pero lo que importa en este momento es la microeconomía, es decir, las personas, los seres humanos, todo lo que están sufriendo con esta situación. La llegada de este gobierno que tú acuñaste es un término para el venezolano que llamaba el castrochavismo, yo le acuño el castrosanchismo, como una forma de definir este gobierno izquierdoso,
y que le ha venido como anillo al dedo la situación de la pandemia. Y esto te va a parecer extraño. ¿Por qué? Porque ellos venían de fracaso en fracaso, la economía venía desde que entró en sus manos con una caída pronunciada, y entonces, y como no podían explicarlo, porque son, por decirlo de alguna manera, y no quiero politizar, porque yo no soy político, yo soy economista, pero tengo que decirlo, venían de una manera irresponsable en el manejo de las cuentas públicas. Entonces la pandemia le vino como anillo al dedo, porque ahora pueden despilfarrar y gastar los dineros públicos bajo el pretexto de equilibrar la economía. Pues no lo han logrado, porque con medidas que son digamos, tradicionales, que son medidas draconianas también, porque son muy estrictas, pero le han agregado todos los componentes socialistoides de que hay que aumentarle el impuesto a los ricos exclusivamente, que hay que ayudar a la gente pobrecita, que hay que ayudar a los... Eso es correcto. El asistencialismo de Europa no es del gobierno español, es de la Comunidad Económica Europea, que ha comprendido la magnitud de este problema. ¿Tú sabes cuánto dinero han metido las economías mundiales al problema de la pandemia? 12 mil millones, 12 mil billones de dólares. Entonces, eso es una cifra que no cabe en las computadoras, no cabe en las calculadoras. Y esta cifra ha hecho que todos los gobiernos tengan que salir a asistir a la comunidad. ¿Qué ha pasado? Que en España particularmente, un gobierno, como dije, amateur, hablando en términos de béisbol, un gobierno que no tiene la pericia, la experticia, la experiencia para hacer las cosas bien, ha improvisado nombrando ministros solamente a sus pares políticos, y ha nombrado gente totalmente incapaz en el manejo y la dirección de las finanzas públicas. Y esto ha generado un desastre económico. España se encuentra a nivel de crisis. Y yo no quería decir esto hoy, no quería ser pesimista, al contrario, a mí me molesta los economistas descriptivos. Es muy fácil describir lo que pasó y decir, pasó esto. No, hay que prepararse para ver qué puede pasar y qué podemos aportar, los que tengamos la responsabilidad de aportarle, así el gobierno no sea de nuestra satisfacción. Hay que hacer propuestas económicas para superar la crisis de los ciudadanos españoles, que están viviendo una tragedia, pero donde se inserta de manera dramática en la juventud y en las mujeres. Son los desplazados de esta época, son los parias de esta situación. Entonces, tu vaticinio, mi Guillermo, tu vaticinio es que la situación va a empeorar. Sí, lamentablemente sí. El optimismo politiquero que practica el castrosanchismo a decir que las cosas se van a arreglar, no se corresponde con un nivel de vacunación que no llega al 11%, donde personas de familiares míos que viven en España todavía no se han vacunado y tienen 75 años, como mis hermanas, 72 la otra. Mi mamá se vacunó hace 3 semanas y tiene 94. O sea, el retraso en el manejo de esta emergencia pareciera que no es importante, sino que más importante son las elecciones de Madrid o las elecciones de Murcia, y tratar de hacer trampas allí para sacar a quienes están gobernando legítimamente. Y entonces la situación política condiciona mucho el accionar económico de este gobierno, que lo puedo decir con seriedad, incapaz, que no tiene el criterio para salir adelante y no escucha y cosas que propone la Unión Europea para resolver este problema. De hecho, por ejemplo, la Unión Europea establece que hay 5.000 millones de dólares para ser prestados en asistencia al pueblo español, a las empresas, etcétera. Bueno, entonces no se han podido poner de acuerdo en la distribución, etcétera, etcétera. Están peleando con las comunidades, los ayuntamientos son los únicos que tienen superávit. Los ayuntamientos, tú sabes que en las cuentas públicas, si tú no gastas todo, bueno, generas un superávit, y ese superávit lo puedes usar en el año siguiente. Entonces, la discusión, solamente los ayuntamientos han tenido un superávit, mientras que en las comunidades autónomas el endeudamiento ha crecido hasta el 120% del producto territorial de Cataluña, por ejemplo, o de Andalucía, o de cualquiera de las regiones, de Baleares, etcétera, que se han visto en una crisis dramática, y entonces no les queda otro camino que el endeudamiento. Ese endeudamiento ha llevado que el gobierno use este endeudamiento como para obtener ventajas políticas, ¿entiendes? A este sí le doy, a este no le doy, a este le doy más, a este le doy menos, donde tengan, tú sabes, afiliado algún gobernante de su
de su equipo, de su militancia. Y ahí hay una cuestión que me interesa regresar, que tiene que ver con eso que mencionaste de la economía política, donde hay un gobierno que es un gobierno híbrido, pues un gobierno, una alianza de un grupo socialista, democrático, pero con un grupo abiertamente comunista, como el grupo Podemos de Pablo Iglesias, y un gobierno protector del separatismo catalán y vasco, que ya no es tan grave como el catalán. Entonces, eso seguramente crea mucha desconfianza, y para la economía la confianza es muy importante para que haya inversión, inversionistas, para que lleguen capitales. Entonces, esa asociación de la economía con la política le está haciendo mucho daño a España. No, por supuesto que sí, pero ya te decía que es inherente el accionar político con el accionar económico, pero depende ¿cómo se dice?, la doctrina que adoptes para ejercer tu función de planificador. Y como planificador están planificando mal, desinteresadamente y con criterios, por ejemplo, en este momento la Unión Europea propone, y Mauro Draghi, el antiguo presidente de la Comisión, propone que el dinero que se va a inyectar, que este año le van a entrar a España 27.000 millones de euros, están previstos 76.000 millones, los cuales 27.000 entrarían para ayudas generales en forma directa y los otros 5.000 que te mencioné al principio para ayudas específicas. Esos 27.000 millones de euros, ¿verdad? Bueno, no han fluido por la falta de pericia en la negociación para que eso llegue a tiempo, y ya estamos en abril, hermano. Entonces, por supuesto que esto tiene que ver porque la única buena noticia que te voy a dar en economía es que mi esperanza y mi fe y mi certeza es que la salida de este señor Iglesias del gobierno, un tipo que se da el lujo de decir que en España no hay democracia, cuando él, gracias a la democracia manipulada inclusive de manera interesada para poder instaurar a Pedro Sánchez en el poder, ese grupo, mi perspectiva es que va a desaparecer, afortunadamente para la economía española. A pesar de que a ti te preocupa esa alianza que existe con estos comunistas, porque son sencillamente comunistas, aliados de Maduro, aliados de Fidel Castro, de Raúl Castro y de la economía socialista, ayudan a estas economías, buscan beneficios allí, hacen dinero con estas economías, hablando de que hay que ayudar a Latinoamérica y tal, pero ¿a cuál Latinoamérica? Latinoamérica donde están los gobiernos socialistas, es la que ellos están, como decía la ministra Calviño. Entonces, ¿cuál es la tragedia allí? Bueno, que mientras no salga esta gente del poder, vamos a seguir viendo estas políticas comunistoides, socialistoides, que van a perjudicar a quien definitivamente interesa, que es al pueblo español. Entonces, fíjate tú, la única salida en este momento y es definitivo, es un concepto global ya de todos quienes saben de estas cosas allá, es acelerar el proceso de vacunación. La pandemia ha llevado a España a los niveles de la guerra, de la situación económica de la guerra civil. O sea, ya en la guerra el civil, año 36 del siglo sí, pasado. el endeudamiento, es decir, la relación entre deuda y Producto Interno Bruto era del 120%. Bueno, ya estamos allí. ¿Entiendes? Ellos ven como una buena cosa que vamos a llegar al 118% nada más. Y resulta que eso es una situación realmente dramática para un país que está totalmente endeudado. Y seguirle prestando dinero a las comunidades, dándoles asistencia a la comunidad y al pueblo en general, bueno, esa factura la van a cobrar dentro de 2 años o 3 o 4 alguien. ¿Y quién la va a pagar? El pueblo. Entonces, si no se toma una medida como la que está proponiendo la Unión Europea, que es que el dinero no vaya para las empresas. Tú sabes que en España hay 35.000 empresas zombies que existen, pero no existen. Y esas empresas están recibiendo dinero. Entonces, si no se hace y por supuesto, ahí está metida la mano de los vivianes de la política, que tienen empresas que reciben dinero sin estar trabajando. Y ya tú sabes cómo se distribuyen esos dineros. Como la empresa esa Plus Ultra Aviación, exacto, que le dieron que acaban de hacer una negociación, una empresa que no ha volado un avión todavía, entonces, y ya tiene, y le dieron prioridad sobre Iberia y sobre Air Europa y otras empresas locales. Entonces, ¿qué sucede? Ahí se opera lo de siempre, que es que los vivianes políticos se ponen de acuerdo con los vivianes no políticos para saquear el Estado.
Eso es muy importante porque tenemos que asumir la responsabilidad de que donde hay un corrupto, hay un corruptor, hay un corrupto, y donde hay un corrupto, hay un corruptor. Eso es lamentable. Entonces, esta situación va a dar al traste con muchas de estas cosas, porque la gente ya está cansada de esta situación que no tiene modificaciones, no tiene variaciones. Entonces, te quería decir lo de las empresas zombies, porque le están dando dinero a estas empresas y la Unión Europea dice que no, que el dinero hay que dárselo a las empresas, ni siquiera tampoco para prolongar lo que llaman el ERTE, que son el seguro de desempleo, para que la gente siga recibiendo dinero mientras está el desempleo. Resulta que están diciendo no hay que ayudar en este momento a las personas directamente, sino a las empresas para que generen empleo, porque no hacemos nada con darle dinero a alguien, le das 1.400 euros, bueno, el mes que viene ya no tienen nada, dentro de 2 meses. Y mientras que si le das un dinero a una empresita que la rescata, que no sea de estas empresas zombies, estas empresas reciben dinero, generan empleo, apoyas el empleo y se genera producción. Quiero decirte algo que en positivo, porque también hay que decir las cosas positivas. España es un país que aquí tengo una cifra que van a aparecer en las láminas que voy a mandar para que está viendo en este momento los oyentes, los video oyentes, que el turismo representaba el 15% de la economía española, la construcción el 14% y la salud el 12% y el comercio el 12%. Bueno, el turismo ha caído del 15% al 6%. Entonces, la tragedia allí es que ha habido un 90% menos de ingresos y un 98% en algunas regiones de menos visitantes del exterior. Y nosotros dependemos en España de la visita de los turistas. Los turistas. Es una economía que ya tuve. Y de la hostelería, de 345.000 empresas que habían, ¿entiendes? Bueno, han desaparecido más del 20%, desaparecidas porque no tienen cómo sustentarse. Entonces, ha habido un problema hasta ahora de liquidez. Las empresas no tienen dinero para pagar sus deudas y entonces el endeudamiento ha crecido. Los bancos están haciendo un buen negocio y ya te voy a comentar con los bancos. Bueno, vamos a tener el tiempo nos atropelló. Pero este punto es importante porque lo importante es que estas empresas reciban apoyo para que ayuden a la gente en forma indirecta, no en el subsidio socialista de ayudar a los pobrecitos y tal. No, la gente lo que quiere es trabajo, lo que quiere es desarrollo. Y te quería decir que España se va a salvar con una cosa que son las exportaciones. Es un país muy trabajador que produce muchas cosas, es un país desarrollado, que están en la situación, estamos por debajo de Venezuela y de Sudán en este momento, en España. En este momento la recuperación viene por la vía de las exportaciones, que España, si se dedica a la producción y si se incentiva la producción y se estimula al sector empresarial que está muy deprimido con estas políticas socialistas, donde hay gente huyendo de Cataluña porque estos tipos quieren hacer una separata allí, una separación del... Ya sabemos lo del separatismo de Cataluña. Entonces, los empresarios han huido de allí, pero se han beneficiado otras regiones con esas huidas de los empresarios. Los empresarios están trabajando mejor en las comunidades donde no hay esos elementos. Bueno, muy bien, hermano querido. Lamentablemente el tiempo algunas veces nos atropella. Muchísimas gracias, queridas amigas y amigos, por habernos visto y escuchado. Y muchas gracias al economista Guillermo Montero. Me hubiera gustado darte más información.